Y ahí estamos. Bueno, nos queda la última parte de corriente alterna, lo último de corriente alterna. Y lo último de corriente alterna podríamos denominarlo un comportamiento en frecuencia. O sea, nos queda ver qué pasa cuando cambiamos esa frecuencia angular, esa pulsación, en nuestra fuente de corriente alterna. ¿Sí? En frecuencia, en esa omega, eso es un omega. Recordemos, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Creo que ya lo he dicho, normalmente lo que vamos a hacer es partir o plantear nuestra pseudo ley de Ohm, esa pseudo ley de Ohm en complejos, nos había quedado así, ¿sí? Ese complejo asociado al generador va a ser igual al complejo de la corriente por esa impedancia. Esta ecuación que la podemos desglosar en dos expresiones, ¿no? Porque para que se cumpla esta igualdad van a tener que cumplirse dos igualdades. Una igualdad para los módulos, ¿sí? Que si pienso en los módulos como valores máximos, va a ser B0 igual a I0 por el módulo de Z. ¿Sí? Podría hacerlo también con valores eficaces, B eficaz y E eficaz, es lo mismo, aparece la raíz de 2 de ambos lados de la igualdad. Y también, además de cumplirse la igualdad de los módulos, se tiene que cumplir la igualdad en las fases. La fase de la tensión va a tener que ser igual a la fase que tenga la corriente más la fase de la impedancia. ¿Sí? Donde esta impedancia era una parte real asociada con una resistencia más una parte imaginaria asociada con la inductancia del capacitor. ¿Se acuerdan? No estoy diciendo nada nuevo, estoy recordando un poco lo que sabemos. ¿Sí? El módulo de esta impedancia va a ser la suma de los cuadrados, raíz cuadrada, ¿no? La suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así puedo obtener el módulo de esta impedancia. La parte real al cuadrado es la resistencia, la parte imaginaria al cuadrado es la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se acuerdan? Si yo ahora uso esta expresión del módulo de la impedancia, ¿sí? En la igualdad de los módulos que viene de la pseudo ley de Ohm. Y despejo, o sea, lo que quiero es ver la corriente, ¿no? Siempre que hacemos algo, cambiamos algo, no sé si se acuerdan cómo empezamos con alterna. Yo arranqué allá, hace tiempo ya, con un circuito resistivo puro, le puse una fuente de corriente alterna y miré la respuesta. Y cuando miré la respuesta, lo que miré fue la corriente. Después hicimos lo mismo para el inductor, para el capacitor, para la RLC, ¿sí? Que de hecho, esto que acabo de escribir es para un RLC serie, ¿no? Sigo trabajando con ese RLC serie. Lo que voy a hacer con ese RLC serie ahora es ver cómo es la respuesta cuando modifique, toque, cambie la frecuencia, ¿sí? Cambie esa pulsación, ese omega. Entonces, lo que voy a querer es tener una expresión para la corriente. Y la voy a sacar de acá, ¿sí? La voy a sacar con el módulo. Voy a mirar el módulo de esa corriente, que va a ser el módulo de la tensión dividido el módulo de la impedancia. Entonces, ahí tengo la respuesta que va a tener,
¿sí? La expresión de la corriente, del módulo de la corriente, de este RLC, en donde yo ahora puedo mirar, o podemos juntos mirar, qué pasa si modifico la frecuencia. ¿Qué pasa si cambio los valores de la frecuencia? Y más allá de qué pasa, me pregunto, ¿podré maximizar el valor de la corriente que circula en mi circuito RLC? ¿Habrá forma de maximizar ese valor? ¿De obtener un valor máximo? ¿A alguien se le ocurre cómo podría, modificando la frecuencia? Porque yo no quiero tocar otra cosa, ¿sí? El valor de la amplitud de mi fuente de corriente alterna será B0 y no lo voy a tocar. Mi circuito es un circuito RLC, no voy a cambiar los elementos, pero sí puedo modificar la frecuencia, la pulsación de la fuente, ese omega. ¿Qué tendría que hacer con ese omega para que esa corriente sea máxima? Ahí Alejo me propone que el paréntesis sea 0. Y Eliana me pone que omega L sea igual a 1 sobre omega C. Exacto, ¿no? Voy a tener que pedir que este paréntesis sea nulo. Si este paréntesis se anula, este denominador va a ser más chico, ¿no? Va a ser R y este va a ser más grande. O sea que es eso lo que quiero. Voy a querer que omega L menos 1 sobre omega C sea igual a 0. Es decir, que omega L sea igual a 1 sobre omega C. Bueno, se me fue mucho. En otras palabras, tengo una frecuencia que va a ser 1 sobre la raíz de L por C. ¿Sí? Pago solo omega, tengo una raíz, obtengo un valor. O sea que existe un valor de frecuencia, ¿sí? Justo cuando esa frecuencia sea 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia, esa corriente va a ser máxima, ¿sí? La corriente que circula por nuestro circuito RLC. ¿Alguien se acuerda de esta frecuencia? Ya la vimos, apareció alguna vez. ¿Qué frecuencia es esta? ¿La recuerdan? ¿No? Esta era la frecuencia natural de oscilación de ese circuito LC que planteamos en transitorio, ¿se acuerdan? A la frecuencia con la que oscilaba ese circuito LC, ¿no? Sí, no, no. ¿Están buscando? ¿Están recordando? No fue hace mucho, 2 semanas, 3. ¿Sí? Esta va a ser una frecuencia natural de oscilación. Va a ser la frecuencia con la que nuestro circuito va a resonar. ¿Se acuerdan? ¿Vieron algo de resonancia en física 1? ¿Se acuerdan algo? Sí, ahí Joaquín, algo. ¿Sí? Le puse un subíndice R y esta va a ser la frecuencia de resonancia. ¿Sí? La frecuencia de resonancia de un circuito RLC serie. ¿Sí? Esta frecuencia de resonancia va a ser la frecuencia tal que anule la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva. ¿Sí?
Se anula la reactancia inductiva con la reactancia capacitiva. ¿Qué comportamiento va a tener un circuito en resonancia? Resistivo puro, ¿no? Como si solo hubiese una resistencia, exacto. Voy a copiar por acá, la frecuencia de resonancia nos quedó 1 sobre la raíz de LC, ¿sí? Y el comportamiento que va a tener este circuito va a ser un comportamiento resistivo puro. ¿Sí? Si yo miro la impedancia del circuito, va a tener su parte real asociada con la resistencia más una parte imaginaria asociada con la inductancia del capacitor que se anula. ¿Sí? Solo va a pensar o va a sentir que solo hay resistencia en ese circuito. ¿Cómo va a ser la fase de la impedancia? ¿Cuánto va a valer phi z si es resistivo puro? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Va a ser nulo, ¿no? Si la fase de la impedancia es nula, ¿cuánto vale el desfasaje entre la corriente y la tensión? También es nulo, ¿no? Había una relación de uno menos el otro que valía siempre. O sea que si tengo un circuito en resonancia, es decir, tengo un circuito que tiene un comportamiento resistivo puro, la corriente y la tensión de la fuente van a estar en fase. ¿Sí? El desfasaje entre ellos va a ser nulo. Dijimos que la corriente va a ser máxima, ¿no? Llegamos a una expresión de la corriente que nos había quedado B0 sobre la raíz, va sobre el módulo de la impedancia, en donde esto se anula. O sea que esa corriente va a alcanzar un valor máximo que va a ser la tensión de la fuente, el módulo de la tensión de la fuente sobre la resistencia. Si yo grafico, por acá, si yo hago un gráfico de la corriente en función de la frecuencia, ¿sí? Lo que voy a tener es vamos a ver si sale de uno. No, claramente no. Voy a tener una función, un gráfico de esta forma. Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Como una gaussiana sesgada hacia la derecha. No es una gaussiana. ¿Sí? Y este va a ser el valor máximo. ¿Sí? Cuando alcance el valor máximo de la corriente, el circuito va a estar en la frecuencia de resonancia. ¿Sí? ¿Y cómo creen que va a ser el comportamiento de ese circuito RLC serie si la frecuencia está por debajo de la frecuencia de resonancia y después si está por arriba? O sea, si tengo un omega
una frecuencia que es menor a la frecuencia de resonancia. Esa frecuencia en donde alcanzo el valor máximo de la corriente, ¿sí? En donde mi circuito va a alcanzar un comportamiento resistivo puro, ¿sí? Si yo miro, ¿qué voy a tener que mirar? Voy a tener que mirar esta relación, ¿no? Voy a tener que mirar cómo es la reactancia inductiva con respecto a la reactancia capacitiva. Si omega es chico, yo recuerden siempre que mi circuito no lo cambio, ¿sí? El valor de la inductancia que tengo va a ser siempre el mismo, el valor de la capacidad que tengo va a ser siempre el mismo, ¿sí? No modifico mi circuito. De hecho, tampoco modifico las amplitudes de mi fuente. ¿Sí? Ese B0 siempre es el mismo. Lo único que modifico, con lo único que estoy jugando hoy, es con la frecuencia. Hoy tengo la libertad de aumentar y disminuir omega. ¿Sí? Encontramos que para un determinado valor de omega, ese omega de resonancia, esa frecuencia de resonancia, voy a lograr que la reactancia inductiva y la capacitiva se compensen completamente, que se anulen entre sí y que mi circuito tenga un comportamiento resistivo puro. La corriente alcanza un valor máximo, ¿sí? Y esquematicé esa variación de la corriente con respecto a la frecuencia con un grafiquito, ¿sí? Pueden graficar, tiene esta forma más o menos. Yo ahora digo, ok, me voy, me corro. Quiero ver qué pasa. Yo sé que acá, justo en este punto, el comportamiento del circuito es resistivo, es justo para un valor, justo para la frecuencia de resonancia. ¿Qué comportamiento tiene si mi frecuencia es menor a la frecuencia de resonancia del circuito? Si omega es más chico, ¿sí? Este valor se va a hacer más chico que este, ¿no? Que este, porque el omega más chico está abajo, está dividiendo. O sea que lo que voy a tener es esto. ¿Y qué comportamiento tiene el circuito si la reactancia capacitiva es mayor a la inductiva? ¿Se acuerdan? Silencioso, silencioso. Era capacitivo, ¿no? XC le gana a XL, esto va a tener un comportamiento capacitivo. O sea que de este lado de la curva tengo un comportamiento capacitivo. Si hago el mismo análisis, pero ahora me paro o miro una frecuencia mayor a la frecuencia de resonancia, lo que voy a tener es que omega por L va a ser mayor a 1 sobre omega por C. Y el comportamiento acá va a ser inductivo. O sea que de este lado tengo un comportamiento inductivo del sistema. Y si quiero pensar en este gráfico que yo lo dibujé para un RLC determinado. Pero ahora quiero pensar qué pasa si la resistencia que tiene el circuito la modifico. Si la aumento o la disminuyo. ¿Qué piensan que va a pasar si yo ahora agarro la naranja y digo, ok, acá tengo un R, esto es para un R, y ahora pienso en una resistencia mayor. Si yo aumento la resistencia del circuito, este gráfico, este comportamiento, ¿sí? Va a estar asociado, es este gráfico que estoy haciendo, ¿no? Va a estar asociado al inductor, el capacitor y a la frecuencia, o sea que va a ser muy similar, pero ¿va a disminuir o va a aumentar? El pico, por ahí que es más fácil de mirarlo. ¿Va a estar más arriba o más abajo?
La corriente va a ser menor, me dice Eliana. O sea que voy a tener algo, voy a intentar graficar algo muy parecido. Acá, ¿no? Una cosa así, ¿no? Este valor, que si lo miramos, el valor máximo al que alcanza es la amplitud de la tensión de la fuente dividido la resistencia. Si la resistencia es mayor, esta corriente máxima que alcanza va a ser menor. Y si sigo aumentando, si agarro otra resistencia mayor, voy a tener otra curva por acá. Bueno, me quedo como mucho. Pero el comportamiento de la curva es el mismo. ¿Cómo varía esa corriente con la frecuencia? Va a tener la misma forma, ¿sí? Entonces, recapitulo un poco. Conseguimos una frecuencia de resonancia, ¿sí? Una frecuencia que va a estar dada y determinada únicamente por el valor de la inductancia y de la capacitancia de los elementos que tengan el circuito. ¿Sí? Va a estar dada por 1 sobre la raíz de L por C. Si mi circuito está justo en la frecuencia de resonancia, ¿sí? Si la frecuencia que tiene la fuente de corriente alterna conectada a mi circuito RLC es justo, está en resonancia, mi circuito se va a comportar como un circuito resistivo puro. ¿Sí? La parte inductiva se va a compensar con la parte capacitiva, se va a anular, voy a tener una fase de la impedancia nula, la corriente va a estar en fase con la tensión de la fuente, además voy a tener el valor máximo de la corriente, ¿sí? Un valor máximo que va a estar dado por la amplitud de la tensión de la fuente dividido la resistencia. Miremos la potencia. ¿Qué va a pasar con la potencia? ¿Sí? Voy por acá. Con la potencia. ¿Sí? Si miro la potencia, puedo mirar la potencia activa, puedo mirar la potencia reactiva. La potencia, si se acuerdan, la potencia activa era la corriente eficaz por la tensión eficaz por el coseno de la fase de la impedancia. Y la reactiva era la corriente eficaz por la tensión eficaz por el seno. ¿Qué va a pasar con esta potencia reactiva? ¿Cómo va a ser esa potencia reactiva si mi circuito está en resonancia? ¿Sí? Porque sigo analizando qué sucede en la resonancia. Esa potencia se anula, ¿no? Bueno, ahí Eliana me dice directamente P y eficaz por B eficaz. ¿Sí? Esta se hace nula. No tengo. De hecho, creo que habíamos llegado a la expresión en donde esto me quedaba completamente relacionado con un I cuadrado por XL menos XC. No sé si llegamos a eso. Pero esta se va a anular. Y esta, más allá de pensar en resolver este coseno, ¿sí? Coseno de 0, que se me va a hacer 1, quiero pensar y reescribirlo en función, ¿sí? Pasar esta corriente en función de la tensión y la impedancia, ¿sí? Si yo acá digo, ok, esta corriente es la tensión eficaz sobre el módulo de Z, de forma general, ¿sí? Me queda la tensión eficaz. Y este coseno de Z, si yo pienso de forma genérica,
Este coseno de z es adyacente sobre hipotenusa, es R sobre el módulo de z. ¿Sí? O sea que esto me queda la tensión eficaz al cuadrado sobre el módulo de z al cuadrado por R. O sea que, voy acá abajo, esta potencia genérica para cualquier, primero la escribo genérica y ahora la especifico para la resonancia, ¿sí? La puedo ver, uy, escribo el módulo de z al cuadrado, esto me queda R al cuadrado más omega L menos 1 omega C al cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí, si digo, ok, la frecuencia es la frecuencia de resonancia. Si la frecuencia es la frecuencia de resonancia, este término se me anula. Este paréntesis, omega L menos 1 sobre omega C, se me hace 0. Si esto se me hace 0, esta potencia me va a quedar exactamente igual a la tensión eficaz al cuadrado por R dividido R al cuadrado. O sea que me queda dividido una R. Se ve que al igual que la corriente, lo que está pasando es que esta potencia se me maximiza cuando este paréntesis se me anula, es decir, cuando mi frecuencia es la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Se llega a ver que la potencia también va a ser una potencia máxima. La potencia también va a alcanzar su valor máximo justo en la frecuencia de resonancia. Además de tener una frecuencia de resonancia, ¿sí? Como un valor de la frecuencia de interés, hay otras frecuencias, ¿sí? Unas frecuencias de corte que también son interesantes de analizar. ¿Sí? Estas frecuencias de corte. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Dudas? Bien, 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 bien. Hay, perfecto. ¿Sí? Hay frecuencias, hay valores de la frecuencia que también van a ser de interés. Estas frecuencias, que las voy a llamar frecuencias de corte, van a ser los valores de omega, tal que la potencia sea el valor, alcance la mitad de su valor máximo. ¿Sí? O sea, la potencia son los valores de frecuencia, tal que la potencia alcance su valor máximo sobre 2, o sea, la mitad del máximo. No sé si la primera vez lo dije o me empecé a mezclar palabras, me parece. ¿Sí? Entonces, lo que voy a querer buscar son cuánto tiene que valer omega, cuánto tiene que valer la frecuencia para que la potencia que alcanza el circuito valga la mitad de su valor máximo. ¿Cuánto vale la potencia? Acabo de llegar a una expresión, un poco por eso también, que más allá de mostrarles que era el máximo, quería tener una expresión. Llegué a una expresión que era esta, ¿no? ¿Sí? La potencia para un circuito RLC serie la puedo obtener como el valor
de la tensión eficaz del generador al cuadrado por la resistencia sobre el módulo de la impedancia al cuadrado. Recién dijimos, ok, si la frecuencia es la resonancia, este valor alcanza un máximo y el valor del máximo, esa potencia máxima, nos quedó la tensión eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Si yo ahora quiero encontrar los valores de la frecuencia tal que la potencia sea la mitad, voy a tener que buscar los valores de omega tal que esta expresión sea igual a la mitad de esto. O sea que alcanzo un valor que sea la tensión eficaz al cuadrado sobre 2 veces R. Y hagamos eso, ¿no? Despejemos cuánto tiene que valer omega. Yo puedo simplificar las tensiones, me quedan las dos de los dos lados al cuadrado, y esto me va a quedar 2 veces R al cuadrado va a ser igual a este corchete me queda 2R al cuadrado, paso esta, me queda R al cuadrado igual al paréntesis. No sé, lo voy a dejar. Sigo, tengo que deshacerme de los cuadrados ahora. Si me quiero deshacer de los cuadrados, es decir, no sé, paso este cuadrado como raíz, esto me va a quedar R al cuadrado raíz, y esto me va a quedar con el módulo, ¿no? Puedo escribirlo como más menos de alguno de los dos lados tendría que poner. Las taché, Valentín, porque la tengo de los dos lados. Tengo de los dos lados de la expresión, o sea, uso esta. Sí, uso esta igualdad para obtener estos valores de omega. ¿Sí? Los valores de omega tal que esta potencia sea la mitad de la máxima. ¿Sí? Entonces dije, ok, como está de los dos lados, lo saqué. Entonces lo saqué y seguí. Seguí, pasé este 2R acá, pasé el corchete de aquel lado, ¿sí? Sigo avanzando. ¿Sí? Pasé la raíz, me quedó el módulo, me apareció ese más menos por ese módulo. Sigo y esto me va a quedar. Me va a quedar. A ver si voy a poner este más o menos acá, si no me mareo tanto. Esto me queda. Ustedes vayan despejando a ver si no me como nada. ¿Me queda algo así? ¿Puede ser? Paso todo de un solo lado y esto me queda. Me queda una cuadrática, ¿no? O sea que tengo que resolver una función cuadrática para obtener los valores de esa frecuencia. Que en realidad son dos expresiones, ¿no? Tengo una cuando tenga el signo más y otra cuando tenga el signo menos. O sea que tengo que resolver. Voy a tener 4 soluciones. ¿Se ve? ¿Resuelvo todo junto? ¿Los estoy mareando?
Voy con menos b más menos la raíz cuadrada. ¿Sí? Esto va a ser a. Esto va a ser b, esto va a ser c. En mi cuadrática. Entonces tengo menos b. Tengo menos b, o sea que me va a dar vuelta esto, voy a tener menos más c por r. Más menos la raíz cuadrada. De b al cuadrado me va a quedar c al cuadrado de r al cuadrado. Menos 4 por a por c. Menos 1. Dividido 2 veces a. 2 por L por C. Acá se ven mejor las 4 raíces. ¿Sí? Tengo más menos acá, tengo más menos acá, o sea que voy a tener 4 raíces para resolver. O sea, voy a encontrar 4 raíces. Voy a encontrar una raíz cuando ponga menos más, otra raíz cuando ponga menos menos, otra cuando ponga más más y otra cuando ponga más menos. Miremos qué pasa con esas raíces. Miremos qué pasa con los signos de esas raíces. Si yo pongo menos y pongo más, yo vengo acá y tengo menos algo más. Esta raíz, esto es positivo, tengo menos menos, esto es positivo. Esta raíz nunca me va a traer conflictos, ¿no? Esta raíz siempre va a ser positiva. Esta raíz va a ser positiva y va a ser mayor a c por r, ¿no? Sí, porque tengo c al cuadrado de r al cuadrado más algo. O sea que esto me queda negativo este término, positivo este segundo. Esta raíz me va a dar positiva. Sigo. Si pongo este término negativo y este término negativo, sumo dos cosas negativas, eso me va a dar negativo. ¿Tiene sentido físico una frecuencia de oscilación, un omega negativo? ¿Se puede tener un omega negativo físicamente hablando? ¿Tiene sentido físico tener un omega menor a 0? No, ¿no? O sea que esa solución no tiene sentido físico. No me sirve. Avanzo y tengo un término positivo sumado otro término positivo. Esta frecuencia también me va a dar positiva. Y miremos la última. Me va a dar algo positivo y voy a restarle esta raíz, que dijimos que esta raíz va a ser mayor a c por r. O sea que esta también me va a dar negativa. O sea que tengo solo dos raíces, solo dos soluciones con sentido físico. Tengo la primera solución era menos más, o sea, esto me va a quedar menos c por r más c al cuadrado r al cuadrado. Esa va a ser la primera frecuencia y la segunda era con los dos positivos.
Si grafico la potencia en función de la frecuencia, ¿sí? Si se fijan, la función esta es muy similar a la corriente que grafiqué hace un rato. O sea que me va a quedar un gráfico de este estilo. ¿Sí? En donde el valor máximo de la potencia dijimos que lo alcanzaba en la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Esta es la potencia máxima. Esa potencia que dijimos que valía la tensión eficaz al cuadrado sobre R. Y ahora lo que buscamos son las frecuencias en donde la potencia sea la mitad. O sea que lo que estoy buscando es este valor. Bueno. Son estos dos los que encontré. Estos dos, y por cómo los escribí, omega 1 es más chico. Este es omega 1 y este es omega 2. Estas son las dos soluciones. ¿Sí? Esas son las dos frecuencias de corte en donde la potencia va a ser igual a la mitad de la potencia máxima. ¿Sí? Esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia que acá me quedó omega 2 menos omega 1, se lo conoce como ancho de banda. ¿Sí? Es el ancho de banda, ¿sí? de este circuito. Este ancho de banda que si yo vuelvo acá y digo, ok, hago la cuenta y hago omega 2 menos omega 1, ¿sí? Hago este menos este. Si se fijan, los términos con raíz se me cancelan y me va a quedar C sobre R, C por R, sobre 2 veces LC, 2 veces eso, ¿no? O sea que esto me queda R sobre L. ¿Se ve la cuenta? ¿Sí? O sea que este ancho de banda va a estar directamente relacionado con el valor de la resistencia y de la inductancia que tengo en el circuito. ¿Sí? Va a depender de cuánto valga R sobre L. Un parámetro que se suele utilizar es el factor de mérito o factor de calidad, que se lo conoce con la letra Q, una Q que podría ser minúscula, podría ser mayúscula. Creo que aparece de las dos formas. Uso la minúscula para no confundir con la potencia reactiva, ¿sí? Total, ya a esta altura no van a pensar que esto es una carga, ¿no? Ya estamos en corriente alterna, ¿sí? Este factor de mérito o factor de calidad lo defino como la frecuencia de resonancia del circuito sobre su ancho de banda, ¿sí? Esto va a ser omega R por L sobre R. Mi letra empeora con el paso del año. ¿Para qué
creen que me va a estar midiendo este factor de calidad o de mérito? Porque me relaciona el valor que tiene la frecuencia de resonancia con el ancho de banda. ¿Sí? Este factor de mérito, cuanto más grande sea el factor de mérito, más chico va a ser el ancho de banda, ¿sí? O más angosta va a ser esta curva que grafiqué por acá. ¿Sí? Si yo digo, ok, voy con un intento de curva por acá abajo. Si tengo un Q alto, un factor de mérito grande, lo que voy a tener es una curva más angosta. ¿Y para qué creen que me va a servir? Oh, tener una curva más angosta. Si yo quiero sintonizar o encontrar una frecuencia dada, esa frecuencia la voy a poder sincronizar, sintonizar o encontrar más fácilmente cuanto más angosta sea esta curva. O sea que a factor de calidad o factor de mérito grande, lo que tengo es un buen sintonizador. ¿Sí? No sé si conocen, vieron esas radios viejas, esas radios de aguja, ¿sí? Que se giraba la perillita y se encontraba el dial, esa frecuencia en la que emiten las radios. ¿Sí? No esas digitales, no la del celular. ¿Sí? Es esto. Esas radios funcionan con un circuito, una RLC serie, ¿sí? En donde yo puedo acomodar, de hecho de una forma sencilla podría pensar en que tengo, bueno, un RLC en donde este capacitor puedo cambiarlo, puedo variarlo. Yo puedo variar la capacidad de este capacitor, por ejemplo, variando la distancia entre placas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Si yo varío la capacidad, varío la frecuencia de resonancia, ¿no? Porque esta frecuencia de resonancia está asociada a la capacidad de este capacitor, al capacitor del circuito. O sea que yo puedo ir variando y sintonizando diferentes frecuencias de resonancia, ¿sí? Y voy a poder sintonizar mucho mejor cuanto mayor sea el factor de calidad, cuanto más chico sea este ancho de banda, cuanto más angosta sea esta curva. ¿Sí? De esa forma voy a lograr enganchar una sola frecuencia. ¿Se ve? ¿Se entiende? Gracias, Sofía. Y con esto cierro alterna, ¿sí? Ya vimos también ahora cómo es la respuesta del sistema cuando varío, cuando puedo modificar la frecuencia, ¿sí? Vimos que hay una frecuencia en donde el sistema va a resonar, ¿sí? Esa frecuencia de resonancia que la vamos a poder calcular, está relacionada con la inductancia y la capacitancia del circuito, ¿sí? Sabemos cómo se comporta, ya entendemos cómo se comporta el circuito cuando se encuentra en resonancia, y además somos capaces de buscar frecuencias de corte, de conocer el ancho de banda del circuito, ¿sí? Y hasta podríamos construir un sintonizador
a esta altura del año, ¿no? Con esto cierro. Terminamos con corriente alterna, ¿sí? Me queda una cosita que quedó un poco colgada. Voy a volver un poco para atrás, ¿sí? Un poco para atrás, un poco, o sea, como guía 7, más o Nutri, ¿te menos. puedo hacer una pregunta? Sí, 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 Jonathan, decime. Del anterior, con el último del capacitor, que lo puedes ir variando la capacidad, juntando o alejando un poco las placas. ¿Qué logras con eso? ¿Con WR? ¿WR no es una sola o la puedes ir variando y sigue siendo WR? No sé si WR se es, entiende mi pregunta. WR es única Es una para un sola. circuito RLC serie dado, ¿sí? Yo puedo, dos cosas. Si tengo la resistencia, la inductancia y la capacitancia fija, tengo los elementos fijos y no puedo modificarlos, puedo agarrar Lo calculás. en la fuente, puedo variar la frecuencia. ¿Sí? Yo puedo variar en la frecuencia en la fuente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que tengo B0 por un coseno de omega t. Yo Sí. puedo modificar esta frecuencia para encontrar la resonancia. O si yo tengo una fuente dada, estoy conectada a la pared, yo no puedo modificar los 50 Hz de la pared, yo puedo modificar uno de los elementos, en este caso dije modifiquemos la capacidad, porque es más sencillo modificar la capacidad que la inductancia. Entonces, yo modifico este elemento y puedo obtener que la frecuencia con la que resuena el circuito sea la frecuencia que tiene la fuente, los 50 Hz de la pared. ¿Es uno u otro? No sé si se ve, Jonathan. Está bien, listo. Depende, Mostrá. Sí, sí, sí. depende qué puedo modificar. ¿Sí? Hay veces que puedo jugar y correr esa frecuencia, modificar la frecuencia de la fuente. Hay veces que la fuente no la puedo tocar. Y el ejemplo más claro es, estoy conectada al 220 de la pared en casa, ahí yo no soy capaz de modificar los 50 Hz de esa corriente, de esta tensión, perdón. Y Pero ahí sí, modificás la frecuencia modificando el capacitor, digamos. en realidad ahí modifico el capacitor para hacer que la frecuencia de resonancia sea la frecuencia que tiene la pared. Está perfecto. ¿Sí? En Sí, realidad sí, son sí. dos formas de buscar que mi circuito resuene. Bien. Pues, gracias. No, no hay por qué. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, decía, voy a usar un ratito de la clase de hoy para volver un poco más atrás, y hay algo que nos quedó y no hablamos, y es de los transformadores. ¿Cómo podemos transformar tensiones usando un transformador? Nos quedó, no lo charlamos acá en algún video teórico de la cátedra, ya se habló, ¿sí? Se contó un poco. Yo les mostré uno, cuando estuvimos en el laboratorio, había un transformador que le dije, bueno, más adelante vamos a entender cómo funciona ese transformador. Bueno, llegó el momento. Transformador. Voy a hablar hoy particularmente de un transformador ideal. ¿Sí? Voy a resolver el caso ideal. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un núcleo magnético, ¿sí? Un material magnético. Voy a dibujar un toroide cuadrado. Con dos bobinados, ¿sí? Tiene un bobinado voy a dibujar uno enfrente del otro. ¿Sí? Tiene un bobinado
que conocemos el número de vueltas, conocemos la inductancia de ese bobinado, y del otro también conocemos el número de vueltas y la inductancia. A este bobinado, a uno de los bobinados se lo conoce como primario, o se lo va a denominar como primario, y al otro como secundario. ¿Y qué es lo que voy a querer hacer? Lo que voy a querer hacer es conectar o generar una tensión que llamo epsilon 1, ¿sí? Una tensión en los bornes del primario, y obtener otra tensión epsilon 2 en los bornes del secundario. Lo bajo a tierra. Me fui afuera, me compré un equipo, una computadora que necesita una tensión de 110 volts. Vine al país y mi enchufe tiene 220. Para poder hacer funcionar ese equipo y no quemarlo, yo tenía que poner un transformador, ¿no? Suena conocido, ¿no? Creo que casi todos usamos transformadores en casa. Eso es lo que va a hacer este transformador. Va a convertirme una tensión que está entrando en el primario en otra tensión que va a salir por el secundario. ¿Sí? Yo voy a querer obtener, o que voy a querer saber, les quiero mostrar para que sepan cómo se relacionan esas tensiones del primario y del secundario dependiendo de las características del transformador. Porque ese transformador lo construyo. Lo voy a construir, voy a poner dos bobinados, ¿sí? Dos bobinados en donde voy a poder cambiar número de vueltas, tamaño, longitud, sección. ¿Se acuerdan, no? Esos bobinados, esas inductancias, SL1, SL2, estaba relacionado con los parámetros geométricos de la bobina y el material en donde estaban. Si yo quiero calcular o escribir las expresiones de estas tensiones, ¿sí? De estas diferencias de estas tensiones en el primario y en el secundario, ¿se acuerdan cómo hacerlo? ¿Cómo obtengo esas tensiones? Supongamos que voy a hacer el caso ideal, dije, ok, un caso ideal, así, dos bobinas en un toroide. Voy a conectar este primario a alguna fuente. Pongo un circulito, voy a poner F nada más. ¿Sí? Una fuente que me dé una corriente que dependa del tiempo. ¿Sí? Porque si esa fuente no tiene una corriente que dependa del tiempo, no tiene mucho sentido, ¿sí? Hablar de un transformador. No tiene mucho sentido porque ¿cómo calculábamos esas tensiones? Yo ya les di una pista, les dije voy a volver allá como la guía 7. Son cosas que ya vimos. Y 1 voy a llamar, para que sepamos que está asociado con el primario. Si yo tengo que calcular esta tensión, esta FEM 1 en el primario, lo que tengo que hacer es calcular esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en el secundario tener que hacer algo similar. Si escribo o abro esta expresión, yo puedo escribir esta variación de flujo que siente la bobina 1 con respecto al tiempo como la influencia de la autoinductancia más una inductancia mutua. Aprovechemos y repasemos un poco que todo esto entra en el parcial, ¿no? Esto lo puedo escribir como L1 por la derivada
de la corriente 1 con respecto al tiempo, más o menos una mutua por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo. Un más menos que, si es positivo, es no homólogo. Y si me queda el negativo, es homólogo. ¿Se acuerdan de eso? Y puedo hacer lo mismo acá, ¿no? Para el secundario. El secundario me va a quedar menos L2 por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo, más menos, el más menos que va a ser consistente, dependiendo de si sea homólogo o no homólogo. El aporte de la mutua. ¿Se acuerdan algo de todo esto? Me preocupa el silencio. Por ahí anda, en algún lado empieza a aparecer. Ah, sí, pasó tanto tiempo. Lucre, Sí. una pregunta. Por ahí no me acuerdo bien, pero puede ser que pusiste mal la relación de homólogo y no homólogo. O sea, no sería el menos el no homólogo. No, porque el no homólogo me aparece un menos y el menos de la tensión de la mutua. Entonces el menos menos me hacía más. Ah, claro, está bien, ahí me acordé. ¿Sí? Hace 2 semanas sabíamos, Jonathan. Bueno, así voy a tener escritas las expresiones de la tensión en el primario, la tensión en el secundario. Ahora, para seguir, yo, si se fijan, acá dije, bueno, puse una fuente con alguna expresión. No quise decir que tiene que ser alterna porque no es necesario que sea alterna. Alguna fuente que me dé una corriente que dependa del tiempo. Después podemos, si quieren, especificarlo para el caso de corriente alterna, pero con que varíe con el tiempo es suficiente. Es suficiente porque estas tensiones tienen que tener un flujo variante en el tiempo para existir. Si no, si pongo corriente continua, pierde todo el sentido este transformador. Dije, ok, tengo una tensión en el primario, circula una corriente en la primera bobina, calculé una expresión, ¿sí? O escribí una expresión para la tensión en el primario, escribí una expresión para la tensión en el secundario, pero nunca dije nada del secundario. No dije si circulaba corriente o no circulaba corriente. Así como lo dibujé, pareciera ser una bobina abierta. Y va a ser un poco mi idea. Yo acá la voy a dejar abierta. Me comí una letra. ¿Sí? O lo que es lo mismo, voy a poner una resistencia, lo voy a cerrar con alguna resistencia que sea muy grande. Si esa resistencia es muy grande, lo que estoy diciendo es que la corriente no circula, ¿sí? Tengo una corriente nula. Lo voy a resolver por ese caso porque es más sencillo, pero no es necesario que esté abierto, esto funciona cerrado, ¿sí? El último video teórico de la cátedra, Redín creo que es, Redín, el de los rulitos que apareció el día del TP de inducción, lo resuelve con esto cerrado, ¿sí? Y también se puede resolver. Y la expresión a la que vamos a llegar es la misma. Así que lo hago abierto porque es más sencillo, pero se puede hacer cerrado, pueden ver el video y cualquier cosa consultan, ¿sí? Si yo digo, esta bobina segunda, ese secundario, está abierto.
Si está abierto, no circula corriente. Si no circula corriente, lo que sí está mal es esta, ¿no? La mutua es de la 1. ¿Sí? Esta es la L de la 1, la mutua de la corriente de la otra. Acá tengo con la autoinductancia de la corriente que circula por sí mismo y la mutua de la otra corriente. Este sí estaba mal. Si no, se me va a tachar todo. Si no tengo corriente, no tengo corriente, esto se va a cero, no tengo corriente, esto se va a cero, ¿no? Y la tensión en el primario va a estar dada por la autoinducida y la tensión en el secundario por la mutua. Si yo hago una relación, o calculo la relación entre la tensión del primario y la tensión del secundario, ¿sí? Lo pienso en módulo, así me queda genérico y no tengo que complicarme con los signos, ¿sí? Esto me va a quedar L1 DI1 de T dividido M DI1 de T. O sea que me va a quedar una relación de la autoinductancia del primario sobre la inductancia mutua. Llamo el recuerdo nuevamente. ¿Se acuerdan cómo calculábamos las autoinductancias L1, L2 y la inductancia mutua? O a ver si se acuerdan, o si la autoinductancia era proporcional al número de espiras al cuadrado, ¿no? Y en la inductancia mutua me parecía N1, N2. ¿Se acuerdan de eso? Después había mu0, la sección, la longitud. Acá todo eso se mantiene constante porque son iguales los dos bobinados, o sea que lo que me va a cambiar son los números de vueltas. Entonces esto va a tener una relación en donde arriba me va a quedar un número de vueltas al cuadrado y abajo N1, N2. ¿Sí? O sea que tengo una relación de transformación en donde la relación entre las tensiones del primario y el secundario van a ser igual a la relación entre los números de vueltas que tengan los bobinados. O sea, yo puedo construir un transformador bastante simple, ¿no? O sea, si yo sé de qué a qué quiero transformar la tensión, puedo decidir o calcular los números de vueltas que tengo que poner en cada bobinado para que esa relación se cumpla. Esta va a ser la relación de transformación, ¿sí? La relación de transformación ideal, porque usé un transformador ideal. Un transformador ideal. ¿Dónde dije eso? Acá, ¿no? Cuando escribí estas expresiones, yo en ningún momento dije nada, pero lo que estoy considerando es que todo el flujo que sale de uno es todo el flujo que entra en el otro, ¿sí? Acá, cuando pensé en la mutua, lo pensé como la raíz de L1 por L2, sin ningún factor de acoplamiento o con un factor de acoplamiento ideal, 1, ¿sí? Así que nada, esa es la transformación, la relación de transformación, y conociendo los números de vueltas que tienen los dos binados, voy a poder saber entre qué y qué puedo transformar las tensiones.
Por último, si yo quiero esquematizar circuitalmente esos esquemas que solemos hacer y pienso en corriente alterna, y tengo un sistema, un circuito RLC, ¿sí? Con una fuente, puedo esquematizar el transformador de esta manera. Esa doble raya indica el medio material, ¿sí? Y tengo mi bobina L1, mi bobina L2. Al primario tengo conectado un circuito RLC serie con corriente alterna, ¿sí? Y a este lado tengo el secundario. El secundario donde voy a querer tener esa tensión transformada. Lo que quiero que quede bien claro es que acá, entre estos bornes, voy a estar midiendo la tensión del secundario, y entre estos dos bornes, ¿sí? Pues entre estos dos, acá y acá, voy a estar midiendo la tensión del primario. No es la tensión de la fuente, es la tensión en la bobina 1, ¿sí? En la bobina de ese transformador, la bobina que está conectada en el primario, la que me va a dar la relación de transformación, ¿sí? Esta relación relaciona las tensiones en el bobinado 1 y en el bobinado 2. Bueno, por ahí queda una falsa idea de que es la tensión de la fuente que está conectada al primario. No, es la tensión de la bobina. ¿Sí? Yo allá arriba, cuando lo esquematicé, no puse un circuito RLC, puse una fuente F, cualquiera, que varíe con la corriente, con el tiempo. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo funciona un transformador? ¿Se entiende esta relación de transformación? Y lo bonita que es, ¿no? Porque solo depende de la relación entre los números de vueltas. De transformador no mucho más. El caso en donde el secundario está cerrado, lo dejo para que lo vean. ¿Sí? Y el último rato que nos queda, si les parece, los invito a que resolvamos un ejercicio juntos. Un ejercicio de la guía. Pero van a tener que hablar o decirme algo. ¿Les parece? Sí, sí. Por acá lo tengo. Quería que pensemos y resolvamos juntos el ejercicio 9 de la guía 9. ¿Sí? Un ejercicio en donde hay un circuito, ¿sí? Alimentado por un generador de 120 volts y 60 Hz. Hacemos datos y limpio. Lo que tengo acá es una frecuencia F y una tensión que no dice nada, pero es una tensión pico, ¿sí? No dice que está siendo medido por nada, así que pienso que es una amplitud, ¿sí? La amplitud y la frecuencia. B0, 120 volts, frecuencia 60 Hz. Y nos dice que tiene una resistencia de 100 ohm, una inductancia de 1 Hz, Tachame la doble. Una inductancia de 1 Henry. Y una caja punteada. Una caja en donde no sabemos qué hay. Dice que hay componentes resistivos, inductivos, capacitivos o sea que puede haber cualquier cosa ahí adentro, ¿sí? Pero que está todo conectado en serie. Los datos que seguimos teniendo son potencia amparente, está medida y dice que vale 50,9 volt-ampere, y dice que el módulo de la potencia reactiva es de 36 volt-ampere reactivo. Y tenemos un dato más y dice que es inductivo. Y nos pregunta qué hay en la caja.
¿Alguien lo vio el ejercicio? ¿Alguien ya lo intentó resolver? ¿Alguien pudo hacer algo con este ejercicio? Bueno, Sofía no, ¿no? Bueno, ¿por dónde lo encararían? Pensémoslo juntos entonces. ¿Por dónde les parece empezar? ¿Cómo podemos saber qué es lo que hay acá dentro de la caja? Si hay resistencia, si hay inductancia, si hay capacidad, capacidades, capacitores. Ahí me salió mejor. Tengo dos datos. ¿Sí? Bueno, tengo más de dos datos. Conozco la fuente, conozco dos elementos y conozco la potencia aparente y la potencia reactiva. ¿Por dónde empezarían? ¿Ninguna idea? ¿Nada? Bueno, puedo darle un signo a Q sabiendo que es inductivo, o sea que acá puedo decir ¿qué va a ser ese Q? ¿Positivo o negativo, Eliana? Positivo. Esto va a ser 36 volt reactivo, ¿sí? Positivo. Le puedo sacar ese módulo, perfecto. Y si conozco la potencia reactiva y la aparente, ¿podré calcular la activa? Sí, ¿no? Puedo hacer mi triángulo de potencias. Ya sé que Q es positivo, así que lo grafico para arriba. ¿Sí? S lo tengo, Q lo tengo, puedo calcular P. ¿Cómo calculo P? ¿O cómo relaciono estas tres potencias? Pitágoras. Tengo S al cuadrado va a ser P al cuadrado más Q al cuadrado. O sea que la potencia activa va a ser la raíz de la aparente al cuadrado menos la reactiva al cuadrado. Esto va a ser 50,9 menos 36. ¿Cuánto da eso? $35,98. Watts. Perfecto. ¿Puedo sacar algo más de ese triángulo de potencia? ¿Tengo algo más de información ahí? ¿O ya está? Saqué todo lo que podía. Phi Z, me dice Eliana, Sofía también. Este ángulo acá es Phi Z. O sea que puedo sacarlo. Voy a usar los datos. Si uso los datos que son Q y S, lo que tengo es el seno, ¿no? El seno de phi de Z va a ser Q sobre S. ¿Cuánto da ese ángulo?
0,79 me dice por ahí Eliana. En radianes. 0,78 Sofía. ¿En grados cuánto da eso? ¿Alguna de las dos me lo convierte? $45. Gracias. Bueno, tenemos. Ahora conocemos las tres potencias, conocemos la fase de la impedancia. ¿Por dónde seguimos? Porque yo puedo ir y plantear ley de la pseudo ley de Ohm, ¿no? Tengo muchas incógnitas, ¿no? Para usar esto todavía, porque no conozco la corriente. El módulo de Z es un poco a donde quiero llegar, ¿no? A conocer la impedancia del circuito, es a donde quiero ir para saber qué hay adentro de esta caja. ¿Tengo forma de obtener la corriente? Porque la tensión de la fuente es dato, pero la corriente no. ¿Puedo calcularla? Ahí Franco me dice, ¿podés calcular la corriente a partir de S? Ok, si calculo la corriente a partir de S, S era tensión eficaz por corriente eficaz. O sea que la corriente eficaz va a ser la potencia aparente sobre la tensión eficaz. Potencia aparente, 50,9. Tensión eficaz. Dijimos que esta era el pico, así que 120 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da? $0,6. 0,6 amperes. Perfecto. Tengo la tensión de la fuente, tengo la corriente. Podría calcular el módulo de Z. Antes de irme a calcular el módulo de Z, ¿puedo saber, no sé, un diagrama de impedancia? ¿Puedo saber algo de las impedancias individuales de este circuito? Repregunto y los ayudo. Tengo esta potencia, ¿sí? Calculamos la potencia activa, calculamos esa potencia disipada en la resistencia. ¿Puedo relacionar esta potencia con las resistencias? Con las resistencias, no sé si hay una más. No sé si se ve a dónde quiero guiarlos. Porque yo puedo ahora
sabiendo esto, calcular el módulo de Z, pero ese módulo de Z me va a relacionar todos los componentes, la resistencia, la inductancia, el capacitor, todo. Yo digo, bueno, si quiero por ahí pensar de a uno, intentar buscar de a uno, ahí Liana me ayuda y me dice, acordate que esa potencia activa también la puedo calcular como la corriente eficaz al cuadrado por R. Entonces, podría calcular la resistencia. Esta resistencia que aparece acá, ¿va a ser solo la resistencia de 100 ohm o va a ser la resistencia total de mi circuito? Una equivalente, ¿no? O sea que si adentro de esta caja tengo algo resistivo, tengo alguna resistencia, la voy a encontrar usando eso. 35,98 había dado esto. ¿Cuánto da esta resistencia? ¿100 clavado, Sofía? ¿99, 94? Bueno, está 100 es 100. O sea que en la caja no puede haber resistencia. La única resistencia que puede haber en el circuito es esta resistencia que tengo acá, la de 100 ohm. Porque la potencia activa me dice que solo está disipando en una resistencia de 100. O sea que con esto puedo descartar que en la caja no hay resistencia. Solo hay una resistencia de 100 ohm en el circuito. Y ahora sí, tengo la resistencia, sé cuánto es la resistencia total del circuito. Tengo una inductancia. Si quieren de acá, podemos. Si te da más de 100, Francisco, tenés una resistencia de 100 acá, y como te dice que está todo en serie, ¿sí? Dice que está todo en serie, tenés la resistencia que te falte, porque las resistencias en serie se suman en la caja. Si te daba menos de 100, había que revisar las cuentas. Pero si te daba más de 100, lo que te sobre de 100 en adelante estaba dentro de la caja. Decía, bueno, sigamos. Una propuesta es calcular el módulo de Z. Yo puedo, ya conozco la tensión, valor pico, y la corriente, bueno, tengo el valor eficaz, lo puedo multiplicar por raíz de 2. Y ya sé como muchas cositas, no sé si se van dando cuenta, hay como muchas cositas que ya sé de este circuito, porque yo podría graficar un diagrama de impedancias, ¿no? Yo sé que la resistencia es esta, que vale 100 ohm. La frecuencia del circuito y la impedancia de acá afuera, si a esto lo llamo L1, lo conozco, ¿no? ¿Cuánto vale la reactancia inductiva de esta inductancia de un Henry?
2pi por F por L, ¿no? Esto es 1 sobre segundo por 1 Henry. Esto vale como 120 pi en ohm. El módulo de Z lo conozco. No sé si alguien estaba haciendo la cuenta. Me quedo por acá sin completar. ¿Cuánto vale el módulo de Z? 141,4. Y también sabía la fase de Z, ¿no? Esa fase la calculamos hoy, daba como 0,79 radianes o 45 grados. O sea que yo sé que este circuito es inductivo porque me lo dice el enunciado. Sé cuánto vale el módulo de la inductancia equivalente. Sé cuánto vale la fase de la inductancia equivalente. O sea, este es el módulo de Z, este es phi de Z. Y esto es 45, ¿no? No sé si me quedó muy... O sea que yo voy a tener que tener acá XL menos XC. Esto. Era XL menos XC, ¿no? O sea que ya sé cuánto tiene que valer la parte imaginaria de la inductancia equivalente. ¿Cuánto tiene que valer eso? ¿Lo sé o no lo sé? ¿Puedo hacer la cuenta? ¿Qué cuenta hay que hacer? Alejo me dice 100. Da 100 ohm, ¿no? Pueden usar la trigonometría que quieran. El ángulo es conocido, el módulo es conocido, R es conocido. Da 100 ohm. Y yo sé cuánto vale sigma L1, ¿no? Este de acá. La forma más fácil de resolver esto es decir, ok, yo tengo una resistencia y una inductancia que los conozco y en esa caja pongo únicamente un capacitor. Un capacitor que haga disminuir esto, ¿no? Que compense esa parte de la reactancia del inductor ese que llamé L1 y que me dé la parte imaginaria 100 ohm
¿Se ve eso? ¿Hay alguna otra forma más? ¿O es la única solución? Porque pudimos descartar la resistencia. Resistencia dentro de la caja no puede haber. Adentro de esa caja puede haber inductancias y capacitores. De manera tal que la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva me quede de 100 ohm. Mi primera propuesta es decir, ok, el único inductor que hay es el externo, el que yo llamé L1. Calculemos cuánto tiene que valer la reactancia capacitiva, qué capacitor tiene que haber adentro de esa caja para que la parte imaginaria me quede igual a 100 ohm. ¿Sí? No, yo digo ok. Entonces tengo esto, dijimos que era 2pi por 60. ¿Cuánto tiene que valer ese capacitor? ¿Pueden despejar la capacidad de acá abajo? No se da la cuenta, ¿no? Lucre, ahí supones que la única inductancia es la que te da el circuito, que adentro no hay nada. Y Sí. supones que solo hay un capacitor. Está bien. Sí, supongo que la única inductancia es la externa y que en la caja no hay inductancias. Sé que no hay resistencias. Y digo, bueno, en esa caja hay un capacitor. Ese capacitor tiene que valer esa cuenta, ¿no? ¿Se te ocurre alguna otra forma de conseguirlo, Jonathan? No. Ok, bueno, ahora vamos a pensarlo juntos. Va, después, una vez que tenés eso, suponer que solo hay inductancia. No, al revés. No sé, tengo que pensar. Bueno, pensemos. 9.6 microfaradio. Ahí Francisco y Alejo. Ok, este va a ser el capacitor que va a estar dentro de esa caja si solo hay un capacitor ahí. Resistencia sabemos que no puede haber y yo dije inductancia no hay. Pero ¿tengo alguna otra forma? Pregunto a todos, recién le pregunté a Jonathan nada más. ¿Tengo alguna otra forma de disminuir esta reactancia del inductor externo a este valor de 100 ohm, que es el que tengo que tener en todo el circuito? Porque se ve que con todas las cuentas que hicimos, lo que obtuvimos es que la parte imaginaria de la impedancia de nuestro circuito, esa impedancia equivalente, tiene que valer 100 ohm.
Pero la única forma de tener una impedancia, de tener la parte imaginaria de la impedancia en 100 ohm es poniendo un capacitor, yo podría compensar o hacer disminuir esta reactancia inductiva agregando otra inductancia, por ejemplo. Si pongo dos bobinas en serie, una bobina con una inductancia L1, una bobina con una inductancia L2, ¿puedo tener una inductancia equivalente más chica que la inductancia L1? Bueno, es imposible eso. Francisco me dice, depende de los bornes homólogos. O sea que yo podría venir acá en esta caja, yo dije, ok, mi opción 1 es, esta caja tiene un capacitor que calculamos. Yo ahora digo, ok, puedo tener una opción 2. Una opción 2 en donde en este capacitor yo conecto otra bobina. En este capacitor. En esta caja conecto otra bobina. Una bobina en donde voy a tener que pensar de qué manera van a tener que estar los homólogos para que ese L equivalente sea más chico que el L1, ¿no? ¿Cómo tienen que ser los homólogos? ¿Tienen que ser homólogos o no homólogos? ¿Cómo calculábamos un L equivalente? Ahí está, L1 más L2 más menos 2 veces M. Como lo que quiero es tener un L equivalente que sea más chico que la inductancia 1, más chico porque necesito esto, ¿no? Necesito disminuir esta proporción. Voy a tener que tener este caso, el de la resta. Y el de la resta era el de los no homólogos. O sea que voy a tener que tener, no sé, por ejemplo, estos homólogos. Que entre la corriente por uno y salga por el otro. O el otro caso. Bueno, era obvio que iba a borrar otra cosa. Acá, que salga en esta y que entre en esta. ¿Sí? Si pongo en vez de un capacitor otro inductor, ¿sí? Que está bien, ¿no? Porque el comportamiento tiene que ser inductivo. O sea que podría el circuito no tener capacidad, no tener ningún capacitor. Esta fue mi opción 1. Va a ser poner un L2 no homólogo. Sí, sí, Franco, ahí voy. Por ahí hay una cuenta que me quedó. Esta, fíjate, esto vale, el de la inductancia externa vale 120 pi por ohm, 120 pi ohm, que es este valor.
Y esta diferencia llegamos a que tiene que valer 100 ohm. O sea que lo que yo tengo que tener es una resultante, ¿sí? Una componente imaginaria de mi inductancia equivalente que valga 100 ohm. Yo tengo una inductancia que su reactancia vale 120 por pi. Alguien puede hacer esa cuenta, pero da bastante, más que 100. Entonces lo que yo tengo que hacer es, de alguna manera, disminuir. ¿Sí? Cuando yo calcule ahora, en esta propuesta que estoy haciendo, que estoy mezclando mis dos colores, cuando yo calcule ahora la inductancia del L equivalente, bueno, esto va a ser omega por el L equivalente. Y ese L equivalente va a ser L1 más L2 y puede ser más menos 2 veces M. Solo con L1, solo omega por L1 da 120 por pi. Yo voy a tener que tener algo que me esté restando, esto es un 2, algo que me esté restando para poder llegar a 100 ohm, Franco, ¿se ve? Entonces necesito que este término, esta parte de la mutua, esté restando. Yo necesito que no sea homólogo. Para que la inductancia equivalente sea menor a la inductancia externa. Esta va a tener que ser menor. ¿Se ve? El resto están muy perdidos, están muy silenciosos. Estuvieron silenciosos toda la clase, así que no sé si están perdidos o están así hoy. ¿Va bien? Perfecto. Es una segunda propuesta. Es que el ejercicio no me dice mucho, me dice que puede tener cualquier cosa. Y encima me dice los IO. O sea que podría tener combinaciones de cosas. Lo primero que logramos es descartar las resistencias. Yo sé que acá adentro no hay resistencias, seguro. Y después fui por el camino más fácil, que es pensar que hay un capacitor, ¿sí? Y que quien compensa esa diferencia entre la inductancia, se me mezclaron los nombres, la impedancia inductiva, ahí llegó, entre la impedancia inductiva y la impedancia equivalente, ¿sí? La que tiene Z, la parte, la componente imaginaria de ese Z, ¿sí? Me la compensó un capacitor. Por ahí es lo más lógico, es lo primero que pensarían, por eso fue lo primero que hicimos, ¿sí? Si supongo que solo hay una inductancia externa y todo lo que hay dentro de la caja es un capacitor, puedo resolver, obtengo un valor de capacidad, me dio 9.6 microfaradios. Ahora digo, esa no es la única respuesta, yo puedo tener otra solución. Puedo tener otra solución compensando esta diferencia con otra inductancia que esté conectada con bornes no homólogos. ¿Sí? Entonces, yo puedo ¿sí? tener lo que tengo que tener ahora es esta, ¿no? La inductancia equivalente va a tener que ser, yo le digo, estos 100, ¿no? Directamente, esto va a tener que ser 100 ohm. ¿Se ve eso? Entonces yo voy a sumar la impedancia del inductor equivalente con la resistencia externa y eso me va a dar la impedancia total del circuito. Esto con el menos. Voy a borrar el más, voy a dejar solo el menos. Ahora bien, yo tengo
La frecuencia del sistema la conozco, tengo la inductancia a la externa, esta que llamé L1, esta L2 va a ser mi incógnita, y a M yo puedo decir, ok, el acople es perfecto. Esta mutua va a ser la raíz de L1 por L2. Y puedo resolver, ¿no? Yo voy a tener que obtener que omega por L1 más omega por L2 menos omega por la raíz de L1 por la raíz de L2 tiene que ser 100 ohm. ¿Se acuerdan cómo resolver este tipo de ecuaciones? Yo propongo bueno, así voy a hacer, de acá. Un cambio de variables y decir que Me falta un 2, ¿no, Lucre, arriba? 2, Menos 2, omega. el 2, acá me faltó el 2. Sí, gracias. De 2 veces la mutua. Es decir, propongo que pensemos un cambio de variable en donde L de la inductancia 2 sea x al cuadrado y la raíz sea x. ¿Sí? Así resuelvo una cuadrática, más fácil, ¿no? Puedo buscar las raíces de una cuadrática. O acá tengo L2 en una raíz y L2 en una lineal, en orden 1. Entonces, reescribo esto pensando en este cambio de variables con x. Esto me va a quedar omega por L1 menos 100, me traigo ese 100, más omega por x al cuadrado menos 2 veces omega por la raíz de L1 por x igual a 0. De acá busco las raíces, ese menos b más menos. O sea que voy a tener dos valores de x que son solución. ¿Sí? Dos valores de x que los voy a poder, una vez que los tenga, reconvertir en L2. ¿Sí? Cuentas, les dejo los números que me dieron, ustedes pueden hacer las cuentas después si quieren, así ya no me paso más de lo que me pasé. Esto me dio 1,51048,5 y esto me da un L de 2,295 Henry y un L de 0,235 Henry. O sea que mi opción 2 me da dos posibles valores de la inductancia, esa inductancia en serie conectada con bornes no homólogos. Última pregunta. ¿Es la única forma? ¿Ya está? ¿Es o pongo un capacitor o pongo una inductancia con bornes no homólogos? ¿O qué piensan? ¿Podré poner una combinación de dos cosas? Ahí renunciaron y se fueron todos corriendo. Y sí, ¿no? Puedo venir acá y decir, ok, puedo tener una tercera opción en donde pongo una inductancia y pongo una capacidad. Siempre y cuando que respete, exacto, eso, que XL menos XC, el XL total, el XL equivalente, sea de 100 ohm. Y acá es muy probable que además esta opción 3 la pueda hacer con no homólogos y con homólogos.
La opción 3 siempre es esto, ¿sí? Sí, no sé por qué 100, 0, 100. O sea que la expresión que tengo que escribir es omega por un L equivalente, que será L1 más L2 más menos 2 veces la mutua, dos veces la mutua, que la puedo escribir como 2 veces la raíz de L1 por L2, menos 1 sobre omega por C. Y esto tiene que ser 100 ohm. Acá, omega es dato, L1 es dato, y omega es dato. Y tengo dos ecuaciones, ¿no? Una con el positivo y otra con el negativo. Ya la solución analítica se me va a complicar un poco, pero podría hacer un gráfico, ¿sí? Graficar LC. O proponer, o lo que es lo mismo, es proponer valores de C y calcular L, o al revés, proponer valores de L y calcular C, y construir un gráfico en donde cada punto de ese gráfico me va a cumplir esta ecuación, ¿no? Es graficar esta ecuación, esta expresión. Que voy a tener dos, una en rojo y otra en verde. Una para los homólogos y otra para los no homólogos. Y voy a tener todo un conjunto de valores, de inductancias y capacitores que voy a poder poner en esa cajita. Sé que lo hice largo. El ejercicio no pedía todas las opciones. El ejercicio pregunta qué hay en esa caja. Podríamos haberlo terminado con la opción 1, que quizás es la primera que llegamos, es la que se les es más fácil ver, visualizar, obtener. Pero bueno, ya que teníamos tiempo, dije, pensemos todas y a ver si nos imaginamos más cosas todavía. Con esto cierro, basta, me pasé un montón. Son como 8. Los dejo descansar un rato. Nos vemos 4:30 en la práctica. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, consultas. Me quedo. No hay por qué, no hay por qué.